Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio del Centro Cultural El Parnaso. Entre medio de esta hermosa biblioteca estamos compartiendo la segunda parte del capítulo 20 de La colina de Watership, libro escrito por Richard Adams. Y en la primera parte de este capítulo podemos ver cuánta razón tenía Quinto en salvar su vida y de aquellos que quisieran sumarse en esa huida, en ese escape tan rápido de la madriguera. Como cuenta allí el capitán Crateo, tristemente, los conejos que quedaron fueron, en su mayoría, envenenados. Un grupo de humanos que estaban allí, en una zona cercana a la madriguera, fueron colocando en cada una de las salidas de las cuevas unos tubos largos donde depositaron allí ese gas venenoso. Pero llegamos a escuchar que el capitán Crateo no había ingresado a la madriguera y quedó fuera, por eso se salvó, así como Campanilla, que logró introducirse en una cueva secreta que nadie la conocía, y allí se encontró con Pimpinela, otro conejo que sí había estado afectado por ese gas venenoso. ¿Lograrán salir los dos conejitos sanos y salvos de ese túnel? Vamos a escuchar cómo continúa esta historia que Campanilla les estaba compartiendo al grupo de conejos que logró escapar mucho antes. De pronto me encontré junto a otro conejo, el único que había encontrado en todo el túnel perdido. Era Pimpinela, y me di cuenta enseguida de que no estaba bien. Escupía y le faltaba el aliento, pero podía marchar. Me preguntó si yo estaba bien y lo único que pude decirle fue: ¿cómo salimos? Eso te lo puedo mostrar, dijo, si me ayudas. Lo seguí aunque cada vez que se detenía olvidaba dónde estábamos. Yo le empujaba con fuerza, incluso le mordí una vez. Estaba aterrado de que fuera a morirse y a bloquear el pasadizo. Finalmente empezamos a salir y olía el aire fresco. Descubrimos que estamos en uno de los corredores que llevan al bosque. Los hombres hicieron mal su trabajo, prosiguió Crateo. O no sabía que había agujeros que daban al bosque, o no se molestaron en taparlos. Casi todos los conejos que salieron al campo fueron recibidos a tiros, pero vi que dos escapaban. Uno era Nariz en el aire. No recuerdo quién era el otro. El ruido era aterrador y yo tenía ganas de escapar, pero me quedé esperando para ver si llegaba amenaza. Después de un rato comprendí que había otros conejos en el bosque. Pinocha estaba allí, recuerdo, y también Botor de Oro y Fresno. Reuní a todos los que pude y les dije que quedaran inmóviles en el refugio. Tras un largo rato los hombres terminaron. Se llevaron las varas sacándolas de los agujeros y el chico puso los cuerpos en un palo. Crateo se interrumpió y apretó la nariz en el flanco de Pelucón. Bueno, no importa esa parte, dijo Avellano con voz tranquila. Dinos cómo llegaste. Antes de que pasara eso, dijo Crateo, un gran jurudú llegó hasta el campo desde la pradera. No era el mismo en el que habían venido los hombres. Era muy ruidoso y muy amarillo, tan amarillo como la retama, y al frente había una gran cosa de plata brillante que llevaba entre las grandes patas delanteras. No sé cómo describirlo. Parecía inglés, y esa cosa, ¿cómo puedo decirlo? Destrozó el campo. Se detuvo de nuevo. Capitán, dijo Plateado, todos sabemos que has visto cosas que van más allá de lo imaginable, pero seguramente te equivocas aquí. Por mi vida, dijo Crateo, la cosa se hundió en el suelo y echó a los lados grandes masas de tierra hasta que el campo quedó destrozado. Todo el lugar quedó como un vado por donde pasa el ganado en invierno
y ya no se podía reconocer ninguna parte del campo entre el bosque y el arroyo. La tierra, las raíces, la hierba, las matas, todo empujaba, y también otras cosas que quedaron bajo tierra. Tras largo rato volví por el bosque. Había abandonado toda idea de recoger otros conejos, pero hubo 3 que se me unieron de todos modos: Campanilla, aquí presente, y Pimpinela, y el joven Escuerzón. Escuerzón era el único miembro del Ousla que vi y le pregunté por Amenázar, pero no podía decir nada que tuviera sentido. Nunca supe qué pasó con Amenázar. Espero que haya muerto rápidamente. Pimpinela había perdido la cabeza. Decía tonterías. Y Campanilla y yo, que no estábamos mucho mejor. No sé por qué, yo solo podía pensar en Pelucón. Recordaba cómo había sido arrestado. Recordaba cómo había ido a arrastrarlo, a matarlo realmente. Y sentía que debía volver a verle y decirle que había estado equivocado. Y esa idea era lo único que me sostenía. Los 4 salimos a vagar y debimos marchar en semicírculo porque después de un rato volvimos al arroyo, detrás de lo que había sido nuestro campo. Lo seguimos hasta llegar a un gran bosque, y aquella noche, cuando todavía estábamos en el bosque, murió Escuerzón. Tuvo la cabeza clara por un breve tiempo antes de morir, y recuerdo lo que dijo. Campanilla había estado diciendo que los hombres nos detestaban porque les comemos las cosechas y las huertas, y Escuerzón contestó: no es por ese motivo por los que nos destruyeron la conejera. Era porque estábamos en su camino. Nos mataron porque les resultaba más cómodo. Enseguida se puso a dormir y poco después, cuando nos alarmamos por un ruido, quisimos despertarlo y vimos que estaba muerto. Lo dejamos tirado donde estaba y seguimos hasta alcanzar el río. No necesito describirlo porque sé que todos habéis estado allí. Era ya de mañana. Pensamos que podíais estar cerca y empezamos a seguir la ribera corriente arriba en vuestra busca. No tardamos mucho en descubrir el lugar donde debisteis cruzar. Había huellas, muchas, en la arena bajo un empinado declive y jaca como de 3 días. Las huellas no iban corriente arriba o corriente abajo. Entonces comprendí que debían haber cruzado. Nadé y encontré más huellas del otro lado. Entonces los otros también cruzaron. El río estaba alto. Creo que para vosotros debió de ser más fácil porque cruzasteis antes de la lluvia. No me gustaron los campos del otro lado del río. Había un hombre con un fusil que aparecía por todas partes. Llevé a los otros 2 a través de un camino y después llegamos a un lugar feo, todo brezal y tierra blanda y negra. Pasamos allí un momento duro, pero nuevamente encontramos jaca de 3 días. No había señal de cuevas o conejos. Entonces pensé que tal vez fuera de vosotros. Campanilla estaba bien, pero Pimpinela estaba febril y tuve miedo de que también se muriera. Después tuvimos un poco de suerte, o eso creímos en el momento. Aquella noche encontramos un xlesi al borde del brezal, un conejo viejo y duro, con la nariz arañada, llena de cicatrices. Nos dijo que había una conejera cerca y nos mostró el camino. Nuevamente salimos al campo y al bosque, pero estábamos tan agotados que no pudimos empezar a buscar la conejera. Nos metimos en una zanja. No tuve valor para decir a uno de los otros que se mantuviera alerta.
Yo procuré quedarme despierto, pero no pude. ¿Cuándo fue eso? Preguntó Avellano. Antes de ayer, dijo Crateo, por la mañana temprano. Cuando desperté faltaba todavía tiempo para Nifri. Todo estaba tranquilo y solo podía oler a conejo. Pero comprendí de inmediato que algo andaba mal. Desperté a Campanilla e iba a despertar a Pimpinela cuando vi que había un grupo de conejos que nos rodeaban. Eran unos tipos grandotes y fuertes con un olor muy raro. Era como... bueno, como... Sabemos cómo es, dijo Quinto. Pensé que probablemente lo sabrías. Después uno de ellos dijo: me llamo Margaritón. ¿Quiénes sois vosotros y qué hacéis aquí? No me gustó su manera de hablar, pero no me pareció que tuviera motivos para querer hacernos mal. Entonces le dije que lo habíamos pasado muy mal, que buscábamos a unos conejos de nuestra conejera, Avellano, Quinto y Pelucón. Cuando dije esos nombres, el conejo se volvió hacia nosotros y gritó: ¡lo sabía! ¡Hacedlo pedazos! Y todos se lanzaron contra nosotros. Uno me agarró de la oreja y la desgarró antes de que Campanilla pudiera echarlo. Peleábamos contra muchos. Me cogieron por sorpresa y no pude combatir al principio. Pero lo raro es que, aunque eran tan grandes y gritaban pidiendo nuestra sangre, no sabían pelear. Era evidente que no sabían lo elemental de una pelea. Campanilla tiró al suelo a dos que eran 2 veces su tamaño. Y aunque yo tenía la oreja empapada en sangre, nunca estuve realmente en peligro. De todos modos, eran demasiados y tuvimos que huir. Campanilla y yo acabábamos de salir de la zanja cuando comprendimos que Pimpinela todavía seguía allí. Estaba enfermo, como he dicho, y no despertó a tiempo. Así que después de todo lo que habíamos pasado, el pobre Pimpinela fue muerto por unos conejos. ¿Qué os parece? Creo que es una horrible vergüenza, dijo Frutillo, antes de que nadie pudiera hacer ningún comentario. Corrimos por el campo siguiendo un arroyuelo, continuó Crateo. Algunos de aquellos conejos todavía nos perseguían y de pronto pensé: bueno, por lo menos me la pagará. Pero solo me importaba correr para salvar el pellejo. Nada me interesaba después de lo de Pimpinela. Vi que Margaritón se adelantaba a los otros y dejé que me alcanzara. Me volví bruscamente y lo ataqué. Lo tenía debajo e iba a desgarrarlo cuando chilló: puedo decirte a dónde han ido tus amigos. Date prisa entonces, le dije, apretándole el estómago con las patas traseras. Se han ido a la colina, dijo sin aliento. Las altas colinas que ves allí se fueron ayer por la mañana. Fingí no creerle y actué como si fuera a matarlo. Pero él repitió la historia, así que lo arañé y lo dejé partir. Y continuamos. El tiempo era bueno y podíamos ver bien las colinas. Después llegó lo peor de todo. De no haber sido por las bromas de Campanilla y su charla, es seguro que hubiéramos dejado de correr. Jaca por un lado, broma por el otro, dijo Campanilla, y yo desenvolvía una broma en el suelo y ambos la seguíamos. Así podíamos seguir adelante. Realmente no puedo decir mucho sobre el resto, dijo Crateo. La oreja me dolía terriblemente y todo el tiempo pensaba que Pimpinela había muerto por mi culpa. Si yo no me hubiese echado a dormir, él no hubiera muerto. Una vez más quisimos dormir de nuevo, pero no pude soportar mis pesadillas. Estaba enloquecido, de verdad. Tenía solo una idea: encontrar a Pelucón y decirle
que había tenido razón en dejar la conejera. Finalmente llegamos a las colinas a la caída de la noche del día siguiente. Ya nada nos importaba. Llegamos a la tierra llana y abierta a la hora de las lechuzas. No sé qué esperaba. Ya sabéis que uno llega a pensar que todo va a andar bien si se puede llegar a cierto lugar o hacer determinada cosa. Pero cuando se llega, descubrimos que la cosa no es tan simple. Creo que tenía otra especie de noción tonta de que Pelucón iba a estar esperándonos. Las colinas nos parecieron enormes, mayores de lo que jamás habíamos visto, sin bosques, ni refugios, ni conejos, y llegaba la noche. Y entonces todo pareció hacerse trizas. Vi a Escabio claramente como veía la hierba, y vi a Amenázal, y a Escuerzón, y a Pimpinela. Quise hablarles, llamaba a Pelucón, pero no esperaba que me oyera porque estaba seguro de que no estaba allí. Recuerdo haber salido a campo abierto desde un cercado y sé que esperaban que llegaran los Elil y terminaran conmigo, pero cuando recobré sentido, allí estaba Pelucón. En el primer momento creí que estaba muerto, pero después empecé a preguntarme si Pelucón era real o no. Bueno, ya sabéis el resto. Lamento haberos asustado tanto. Pero, aunque yo no haya sido el conejo negro, es difícil que haya una criatura viva que haya estado tan cerca de él como estuvimos nosotros. Tras un silencio añadió: ¿Podéis imaginar lo que significa para Campanilla y para mí encontrarnos bajo tierra, entre amigos? No fui yo quien quiso arrestarte, Pelucón. Era ese otro conejo. Hace mucho, mucho tiempo. Para que llore el Arairal es el título de este capítulo, y realmente que haría llorar al Arairal, ese príncipe héroe de los conejos. El peligro y la premonición de Quinto eran reales. En la próxima semana seguiremos escuchando esta historia que en cada capítulo nos sorprende y nos permite obtener muchas enseñanzas acerca de la vida, no solo de los conejos, sino de la vida en sociedad, en una comunidad, de la importancia del ayudarse unos a otros, cómo la unión hace la fuerza y ese instinto de supervivencia y de alcanzar ese sueño y ese objetivo de un nuevo hogar es posible. Vamos a enterarnos en las próximas lecturas. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.